Ciclo de charlas CAEM. Hoy con una temática que es por demás interesante para todos, que es el análisis después de las elecciones. ¿Qué es lo que pasa ahora en la industria minera? ¿Qué es lo que viene ahora? Estamos ante un escenario lleno de desafíos a nivel nacional y a nivel de las provincias. Y en esta charla vamos a abordar con una mirada muy analítica el panorama postelectoral en la Argentina, centrándonos en las implicancias económicas y políticas que han tenido estos resultados, que tendrán también, ¿no? También vamos a conversar sobre el papel de las provincias, este importante rol que tienen en este escenario. Vamos a preguntarle a Ernesto si estamos ante un nuevo escenario y el peso que van a tener en la industria. Para ello tendremos dos disertantes hoy. El primero es Ernesto Kusianovich, director de Recursos Naturales de Poliarquía Consultores, licenciado en Historia y máster en Historia Económica y Modelos de Desarrollo de la London School of Economics. Y durante 10 años estuvo a cargo de diversos proyectos sobre educación, gobierno y desarrollo sustentable del British Council, y en la actualidad realiza tareas de consultoría en proyectos y de docencia en universidades. Por otra parte, tendremos luego a Gabriel Vidal, de la consultora Criteria, que es director para Latinoamérica de Criteria. Y esta entidad está integrada por un grupo de asesores financieros con amplia experiencia en el mercado financiero internacional en diversas especialidades. Y Gabriel es economista, especialista en finanzas, en inversiones y seguros, y tiene más de 30 años de trabajo profesional en la industria de asesoramiento financiero. Sin más rodeos, les doy nuevamente la bienvenida a todos y la palabra a Ernesto, que va a comenzar con esta charla. Gracias. Gracias, Alejandra. Buenos días. A ver, haceme así si me escuchás, porque hoy estoy con dudas con respecto a la cuestión tecnológica. Bueno, me dio un like, que es bastante. Se escucha perfecto. Gracias. Perdón, antes que inicies, aclararle a los asistentes que si tienen preguntas las pueden ir escribiendo en el chat, así las respondemos al final. Todo tuyo ahora. Bueno, muchas gracias. Brevemente, una introducción antes que nuestros colegas vayan directo al grano con la cuestión financiera. Lo primero que hay que decir es si hay alguien que pueda entender las razones y lo que ocurrió en las elecciones, en un escenario en el cual todavía estamos tratando de interpretar, Se te escucha si se quiere, con bastante que ha dificultad, sido un Ernesto. resultado Perdón. favorable, inesperado para... A ver, con dificultad significa interrupción. Sí, con algunos, como entrecortado. Si pudieras posicionarte en un mejor lugar con señal. Ah, ahí, ahí está mejor. Ahí mejora, pero no te vemos. Hiciste el disclaimer que la tecnología no estaba de tu lado. No, lo hice a propósito, ahí está, es que para Ahí dar está. más misterio. Ahí se escucha mejor, supongo. Ahora sí ha mejorado bastante. Gracias. No, lo que quería decir es, a ver, entendemos mejor relativamente, porque lo que primero hay que tener en cuenta es que ha sido un año inusual con unas elecciones inusuales. Digo, el panorama nacional, la provincia de Buenos Aires, el peronismo, el propio gobierno está tratando de entender muy bien. Yo les quiero decir una cosa, es muy probable que no haya habido un debate interno en el gobierno para entender por qué ganaron y fueron directamente al grano. Y al grano fue básicamente lo que todo el mundo estaba esperando. Fíjense que hubo dos resultados importantes. El primero fue el del domingo. Ernesto, te volviste a frizar, te volvimos a perder. Si les parece, podremos invertir el orden mientras Ernesto puede reiniciar quizás sus equipos, sus dispositivos para continuar. Así que, Gobernadores, Ernesto, ¿sí? te estamos perdiendo, se quedó frisada tu imagen. Lo que estaba proponiendo es invertir el orden, que siga Gabriel, mientras vos podés Sí. reiniciar quizás tu computadora y...
Bueno, y bueno, volver a bueno, conectar. perfecto, ¿Te parece? perfecto, perfecto. Gracias. Sí, sí, sí. Bueno, adelante, Gabriel. Precipitamos tu Per- presentación. Perfecto. ¿Me ayudas, Nadia, para ver dónde la metemos acá? Era acá, ¿no? ¿Estamos ahí? ¿Se ve mi presentación? Se ve perfecto, sí. Eh, bueno, yo soy economista financiero. Alejandra, muchas gracias por la introducción y muchísimas gracias a CAEM por darnos la oportunidad de dar nuestra visión. Eh, Nosotros la verdad es que queríamos llevar esta presentación al tema de si habíamos iniciado un nuevo ciclo de confianza en los mercados financieros y un poco lo que voy a hacer con la presentación es acompañarme en lo que nosotros pensamos, que es una visión post-eleccionaria de que se gatilló un ciclo de confianza para los mercados financieros y un poquito revisar cuáles son las variables críticas alrededor de lo que nosotros estamos monitoreando muy cercanamente a este respecto. Eh, bueno, Ernesto después lo va a explicar mucho mejor, pero el 26 de octubre tuvimos la apertura de un nuevo escenario político. Lo que voy a tratar de ver acá es la divergente reacción del mercado financiero, confianza versus desconfianza, cómo funciona el mercado financiero ante estas dos opciones, cómo venimos, de alguna manera, cómo reaccionaron los activos y cómo venimos evolucionando. Y después hay un anexo que no lo voy a tocar, pero lo voy a dejar para ponerlo a disposición de todos por si lo quieren revisar. Eh, Acá en esto que nosotros estamos compartiendo en esta filmina, la verdad es que el gobierno venía llegando a las elecciones, o por lo menos con la información que nosotros traíamos, venía jugando un juego de tratar de lograr un esquema defensivo legislativo, es decir, sacar la suficiente cantidad de miembros, por lo menos para tener poder jugar a la defensiva en el bloque legislativo y dejar de perder de alguna manera proyectos de ley que la oposición podía llevar adelante e incluso alguna idea que hubo por ahí de que el Ejecutivo estaba en un nivel de debilidad tal que podía estar expuesto a un juicio político. Y acá lo que vemos en diputados abajo es que pasaron de 72 escaños a 107, crecieron al 42%. Hay que rescatar que en la Cámara de Diputados para tener quórum se necesita 129 miembros, con lo cual teniendo 107 propios, lo que tenés que dialogar para poder conseguir llevar tus proyectos adelante es digamos, un número bastante razonable. Por eso digo que el gobierno pasó de una elección defensiva a una elección a la ofensiva. Es decir, van a llevar proyectos adelante difíciles, como reformas laborales, que ya lo dijeron, y van a tratar de jugar con esto que es la oposición dialoguista, que nosotros los pusimos en la tercera parte del cuadro, en donde pasaron de 82 asientos a 47, 18%, pero la verdad es que el gobierno para poder tener quórum y llevar adelante iniciativas en diputados necesita aproximadamente 22 aceptaciones del bloque dialoguista y me parece que por ahí va a pasar el trabajo de Santilli y de Adorni, que son los dos encargados de tratar de llevar esto adelante. En el caso de senadores, pasaron de 13 a 24, crecieron a un 33%, logran tener un núcleo de senadores que los puede defender de iniciativas que hasta ahora no sucedían. La oposición dura queda igualmente con 26 asientos y los dialoguistas tienen 22 asientos para conversar, digamos, de alguna manera. El gobierno tiene que ir a buscar en senadores una mayor cantidad de voluntades en el bloque dialoguista como para poder conseguir que los proyectos se lleven adelante. Con lo cual, acá lo único que quiero poner de manifiesto es que esto fue un cisne negro, según lo que los mercados financieros esperan de esto, era totalmente inesperado. Me parece que el mercado estaba con una incertidumbre muy fuerte y consideraba realmente una victoria que el gobierno pudiera tener un bloque mínimamente defensivo en las cámaras y
Me parece que el gobierno logró mucho más que eso en esta elección y por eso los mercados reaccionaron de la manera que reaccionaron. Eh, Paso a la siguiente. Acá un poco el índice de confianza de la Ditela, que se viene haciendo desde hace muchísimos años. La verdad es que es envidiable el nivel de precisión que tiene este indicador para poder hablarnos de los votos del oficialismo en las elecciones. Hemos estado atravesando un momento muy difícil en donde, digamos, tanto la media como las encuestas han tenido una dispersión gigante, el mercado no tenía claro lo que podía pasar con la elección, llegó a la elección con una situación de incertidumbre bastante fuerte y sin demasiada información confiable como para poder entender qué venía el día después. La verdad es que este indicador tiene cada vez más firmeza y más potencia para poder decir que en medio de tanto ruido que hay en la información, y tanta información partidista y no tener una información fehaciente para poder tomar decisiones financieras, este indicador cobró un valor relativo enorme, por lo menos para nosotros en mercado. Bueno, acá les muestro lo que pasó con Merval y con Riesgo País. La verdad es que toda la incertidumbre que el mercado tuvo de agosto hacia adelante, en 5 días hábiles la semana pasada, volvimos a los mejores niveles de Riesgo País que acontecieron en el primer trimestre del 25 y el Merval quedó a 10 o 15% de sus máximos históricos en el rebote, con lo cual esto es lo que se llama un cisne negro, es decir, algo que era totalmente inesperado. El mercado estaba muy jugado hacia la cobertura dolarizada, estaba muy jugado hacia un escenario en donde las cosas no iban a salir bien, lo tomó por sorpresa y el ajuste fue inmediato. Nosotros totalmente sorprendidos que en 5 días hábiles el mercado tuviera la potencia que mostró la semana pasada. Acá hay un poquito de historia, pero esto no lo quiero recorrer, de cuáles fueron los grandes movimientos de mercado ante eventos eleccionarios. Como les dije, la presentación a través de KM se las voy a poner a disposición, los pueden revisar después. Y acá es donde tenemos un temita importante a revisar, ¿no? El mercado siempre tiene algo para preguntarse de qué es lo próximo. Eso es algo a que uno está acostumbrado, de que por más de que la elección fue muy buena y despeja el horizonte 26 y 27, siempre hay algo que preguntarse. Entonces, acá lo que nos estamos preguntando es cómo va a ser el gobierno para acumular dólares. Es decir, el tipo de cambio quedó muy cerca del techo de la banda. Da la sensación que en este lugar, si el Banco Central sale a comprar dólares, nos va a tener que explicar si las bandas siguen o no siguen. Entonces, el hecho de que no haya, que el tipo de cambio no haya perdido la presión de alguna manera que vimos en el escenario preeleccionario, es la incógnita que nos queda por el camino de cómo vamos a resolver esto. El mercado está buscando definiciones al respecto de cómo vamos a acumular reservas. El gobierno ya declaró que sí, que va a comprar reservas y que lo va a hacer de la mano de una remonetización de la economía. Cada vez la gente tiene más pesos en su mano, se vio que las tasas de interés cayeron y cayeron muy, muy fuerte. Hoy la tasa de interés en la curva del riesgo soberano argentino vale aproximadamente 33-34%, vienen de niveles de arriba del 50%, eso es una gran noticia para todo lo que es financiamiento en términos bancarios, tanto para consumo como para la cuenta de inversión, pero el tipo de cambio se mantiene muy arriba, muy firme, y da la sensación que en este nivel hay algo que choca entre el sistema de bandas y la acumulación de reservas, y eso es lo próximo que el gobierno va a tener que decirnos cómo lo va a ejecutar. Acá lo que quiero contarles es el meollo de nuestra presentación de confianza o desconfianza. Y este es la descripción de cómo funcionó el sistema de desconfianza con la incertidumbre electoral. La verdad es que lo que vimos es
una caída en la monetización real de la economía, que se ve en el cuadro de abajo con el redondelito que hemos subrayado. Vemos un tipo de cambio que estuvo con presión alcista y que fue directamente al techo, las reservas cayendo, inflación de alguna manera estable, pero con brecha creciente entre los dos tipos de cambio, el oficial y el MEP y el CCL, y las tasas de interés, que fueron la única respuesta que tuvo el gobierno, además de vender reservas, se fueron a las nubes. Eso obviamente tuvo en la parte de arriba un impacto en la contracción de la actividad económica, una contracción en el empleo, una caída en los salarios reales, un tipo de cambio muy demandado y una cuenta corriente del balance de pagos que mejora porque lo que vemos es que la presión sobre el tipo de cambio no pasó a los precios. Y no pasó a los precios porque obviamente las tasas altas de interés y el enfriamiento de la economía no permitió de alguna manera que los agentes económicos pudieran armar un nuevo nivel de precios alrededor del nuevo tipo de cambio, cosa a la que estuvimos acostumbrados hasta el 23. Bueno, en el 25, ese patrón de formar los precios inmediatamente alrededor del cambio del dólar no aconteció en los últimos 3 o 4 meses, lo cual es una buena noticia. El costo de la buena noticia fue una contracción de la actividad económica, tasas de interés reales muy, muy altas, que fueron muy dañinos para la economía. La economía no crece desde febrero por esta razón. ¿Cuál es el ciclo de confianza que creemos que se gatilló con la elección? Lo que creemos que pasó es que perdimos la incertidumbre, ahora sabemos que tenemos un presidente en los próximos 2 años que está bastante más robusto legislativamente y que nos dice todo el tiempo que va a llevar proyectos de reformas estructurales adelante en el Congreso, y creemos que con la nueva estructura política que armó de la mano de Adorni y de Santilli, que no era lo que esperábamos que Franco fuera el adalid de alguna manera de esta mejora en la gobernabilidad o en la conversación con la oposición. Hubo un cambio importante ahí. Adorni detenta el tema de que es Milei, con lo cual cuando Adorni habla, sabe que habla con los gobernadores saben que están hablando con Milei en directo, y me parece que Santilli, que es un viejo peronista de extracción, devenido después amarillo con el PRO, tiene todas las conexiones para poder hablar con las contrapartes, con lo cual esperemos que esa fórmula funcione, y el gobierno está diciéndole al mercado que activamente va a ir a buscar los acuerdos. Sabemos que los acuerdos van a implicar un ida y vuelta en términos de los pedidos. El gobierno tiene un superávit fiscal que ha sabido acuñar durante muchos meses, con lo cual algo de ese superávit va a tener que entregar para con las provincias acólitas que vayan a acompañar el proceso de alianzas con el gobierno en lo que son las grandes votaciones que vienen por delante. En el escenario de confianza que vemos, hay un crecimiento de la monetización. Después vamos a mostrar algo a este respecto en los gráficos que muestra cuánto se contrajo la monetización de la economía y todo lo que podemos recuperar. El tipo de cambio obviamente está más ofrecido. Eso es lo que suele pasar en los momentos de confianza. El Banco Central suele tener que comprar reservas y darle pesos a la economía. Se acumulan reservas por esa razón. Acuérdense que Argentina, desde que cortó el círculo vicioso armado entre el déficit fiscal y el financiamiento por parte del Banco Central, es decir, lo que llamábamos los economistas la dominancia fiscal de la política monetaria, se quebró en el 24. Hoy el Banco Central tiene muchas posibilidades de hacer política monetaria sin el sesgo del déficit fiscal, porque no existe, con lo cual la única manera que la economía puede tener pesos es dándole dólares al Banco Central. En esa tesitura están, y están obviamente esperando que si la remonetización de la economía vuelve a encenderse, la manera de conseguir pesos es darle dólares al Banco Central y por ende el Banco Central acumular divisas. La inflación, de alguna manera, con el cepo fiscal, de alguna manera, y con el hecho de que solamente le das pesos a la economía cuando te los requiere la demanda de dinero, la inflación y las tasas de interés tendrían que ir a la base, a la baja, lo cual es un círculo virtuoso
muy bueno porque sería expansión económica, expansión del empleo, expansión de los salarios reales, como lo vimos de alguna manera en la última parte del 24 y la primera parte del 25. El mercado de cambio va a tener oferta de divisas y lo que vamos a tener es una cuenta corriente de balanza de pagos que se deteriora, porque la verdad es que lo que va a pasar es que si la economía crece, la demanda de bienes importados de todo tipo, pero sobre todo la parte de bienes de capital para financiar la cuenta de inversión, hace que la balanza de pagos se deteriore. Ese tendría que ser el escenario de confianza en el que estamos involucrados ahora. Necesitamos dentro de todo esto el proceso de monetización, el proceso de adquisición de reservas por Banco Central para que este proyecto, para que este proceso gane confianza, credibilidad y podamos hacer que la economía vuelva a un sendero de expansión. Acá lo que les quiero mostrar es lo que pasó en los últimos meses, que es el hecho de que tuvimos el bastón azul, es el bastón de las devaluaciones de la circular 3500 en términos mensuales, y cómo el índice de precios estuvo muy contenido, sobre todo en la inflación núcleo, que es la que mejor se comportó a este respecto, y estamos sí teniendo una presión de pass-through que está acumulada, que quiere venir. Si la actividad económica se expande, algo de esa inflación acumulada la vamos a traer, pero lo que es una gran noticia es que el traslado a precios fue muy contenido y eso hizo que mejorar y mucho el tipo de cambio real multilateral, que es con el que Argentina eh, se relaciona con el exterior a través de las importaciones y exportaciones. Quiero mostrarles acá lo que pasó con la monetización de la economía, que está en el cuadro de la izquierda. Ahí lo que medimos es el M2 privado, de alguna manera tal cual lo expresa el Banco Central. La contracción que hubo fue fenomenal. Ustedes ven en este gráfico que en la línea azul oscura, 75.4 fue el nivel mínimo que vimos de monetización de la economía de M2 de la economía en términos reales al final del gobierno de Alberto Fernández, la gran recuperación hasta el 97,6 que se dio en el primer trimestre del año, y cuando entramos en el tema de incertidumbre y un mercado que lo que buscaba era cobertura de dólares, el gobierno respondió obviamente achicando la cantidad de dinero, subiendo los tipos de interés, y pasamos de 97,6 a 87,4 en el indicador de M2 privado, con lo cual, si se gatilla este movimiento, que es el que estamos esperando, lo que vamos a ver es una expansión del M2 para volver a los máximos, y si uno mira este M2 en términos históricos, porque está calculado en términos reales, la capacidad que tiene la economía de poder recuperarse es formidable, y la acumulación que vendría de dólares por parte del Banco Central como correlato de esta expansión sería muy, muy fuerte, y eso es lo que nosotros pensamos, el gatillo de confianza alrededor de este círculo virtuoso que vemos para adelante. En el gráfico de la derecha, lo que vemos es el crédito en términos reales a la economía. Vemos cómo tuvimos una increíble recuperación desde los mínimos en 23, que fue todo lo que sucedió en 24 y la primera parte de 25, y un amesetamiento en los últimos meses en esta línea. La relación que hay entre el EMAE y la expansión del crédito es indudable, con lo cual pensamos de que si el crédito vuelve a una fase de crecimiento en términos reales, y vamos a ver al EMAE haciendo nuevos máximos, y el último máximo que tenemos en el EMAE desestacionalizado es en el 2022. Así que esperemos que podamos romper ese bendito techo de alguna manera y sacar a la economía de este movimiento lateral que lleva tanto tiempo, ¿no? Recuperación de salarios reales. Este gráfico es interesante para poder mostrar la recuperación de los salarios en términos reales desde el mega ajuste que tuvimos en el primer trimestre del 24, donde hubo que reequilibrar todas las variables con una devaluación
de una envergadura que pocas veces tenemos memoria, gran recuperación posterior y de vuelta, amesetamiento de febrero, marzo en adelante, producto de la incertidumbre. Los salarios en dólares, la línea gris clara lo expresa en tipo de cambio libre, como para poder ver la tremenda caída de lo que fueron los salarios en dólares durante el 20, 21, 22 y 23, y la gran recuperación que tuvimos en el 24, en el 24 y en el 25, tanto en CCL como el tipo de cambio 3500. Como esos dos tipos de cambio se alinearon y dejamos de tener brecha, bueno, la recuperación de ambos fue sustantiva de alguna forma. Algo de esto tiene que ver también con el resultado de la elección. Eh, Quiero en esta parte, para después dejar un poco a las preguntas, Argentina tiene un problema de reputación. Es decir, quiero decirles, tenemos vencimientos con el sector privado que nos llevan a estar en 650 puntos básicos de spread sobre el libre de riesgo americano, con un vencimiento de capital con privados que no supera el 2% del PBI, ¿no? Quiero decirles que es un problema puramente de reputación. Argentina ha incumplido tantas veces que la verdad es que, más allá de que tenemos más de 18, 20 meses de cumplimiento en términos fiscales, que cuando lo comparamos con la región es una cosa muy diferencial, no logramos que el riesgo país caiga en 650 puntos básicos. ¿Por qué? Porque tenemos un problema de liquidez. No podemos acumular reservas, no podemos mostrar reservas a nivel del Banco Central que permitan mostrar que podemos atender nuestros vencimientos 26 y 27 con soltura. Entonces, lo que nosotros pensamos es que tenemos un problema de liquidez y no un problema de solvencia. Ahora, si no acumulamos reservas, el problema de liquidez se puede convertir en un problema de solvencia. Ahora, claramente es un problema reputacional, porque para darles una idea, Estados Unidos, que sería el sumum de la reputación, renueva el 30% de la deuda al Producto Bruto en términos anuales, y nosotros tenemos vencimientos por 2% del producto y tenemos problemas para poder hacer el rollover, o no tenemos mercados públicos abiertos. Este es un tema que el gobierno tiene que terminar de resolver. Ojalá que el soporte americano, con este programa de recompra, que sabemos que lo están trabajando, lo está trabajando JP Morgan para el gobierno con apoyo del Tesoro americano, si lanzan algún programa de recompra que despeje 26 y 27 desde el punto de vista de los desembolsos de capital para poder atender la deuda, creo que también va a beneficiar y mucho el círculo vicioso, círculo virtuoso de confianza que creemos que tenemos frente a nosotros 26 y 27. Y un poco para darles una idea de esto, en este cuadro lo que nosotros hacemos es una sensibilidad de cuál es la ganancia de capital que está atada de alguna manera a distintos niveles de tasas internas de retorno para los bonos. Me concentro en el gráfico de la izquierda. El de la izquierda está calculado sobre bonares, el de la derecha está calculado sobre globales. Unos son ley local y el otro son ley americana. Los ley local tienen un spread de rendimiento por sobre los ley americana, y lo que vemos es las distintas ganancias o pérdidas de capital que hay a distintos escenarios de tasas internas de retorno. Si Argentina, con una tasa de libre de riesgo de 10 años que está en torno al 4%, lograra operar en 4% de 400 puntos básicos de spread sobre Treasury americano, lo que veríamos es que tendríamos que vertir para el AL30 de 8%, que se traduciría a los precios actuales en una suba del principal de 17%. A medida que me voy moviendo a la derecha con bonos que son más largos en duración, la amplitud del movimiento en el 35 es 33%, en el 38 es 36% y en el 41 es 37%. Esta es la ventana
en la que el mercado está hoy muy expectante al respecto de si Argentina logra abrir los mercados públicos o impulsar este programa de recompras, que Argentina rinda 8%, es algo que está en las cartas, que es algo posible de suceder. En los actuales niveles representan rentabilidades que van entre 17 y 30%, lo cual es una rentabilidad enorme en dólares para mercado internacional, para nosotros y para mercado internacional. Eh, yo un poco acá termina lo que yo quería contarles al respecto de cómo vemos los mercados, cómo vemos este ciclo de confianza. La verdad es que la próxima pieza de dominó que necesitamos ver es que el mercado, digamos, que el gobierno nos despeje de qué forma va a acumular reservas o que de alguna manera el tipo de cambio vaya cediendo producto de que la gente necesite más pesos y que para conseguirlos tenga que vender dólares al Banco Central y que se gatille el movimiento de acumulación de reservas por parte del Banco Central. Si el Banco Central, si el M2 vuelve a los niveles máximos de este ciclo que les mostré en la gráfica, implicaría aproximadamente entre 5 y 6 mil millones de dólares que el Banco Central tendría que comprar de dólares para darle pesos al mercado suficiente para volver al M2 del máximo del 24-25, no histórico, es decir, estoy hablando de algo muy cercano, con lo cual eso sería realmente dentro de este dominó de piezas, sería lo esperable para este círculo de confianza. No quiero tomarles más tiempo y pasarle la palabra a Ernesto. Muchísimas gracias, Gabriel. Interesantísima tu exposición. Seguramente van a surgir preguntas para el final de estas dos exposiciones, Ernesto. A ver, ahí Sin más está. Ahora demora, sí tengo ahora sí. una versión mucho mejor. Mil disculpas. La verdad que las contingencias ayuda porque la introducción ha sido muy importante y me evita a mí tener que entrar nuevamente en temas relacionados con las elecciones. Yo creo que, como decía, terminaron las elecciones y ahora lo que tenemos que empezar a mirar es un poco la interpretación que está haciendo el mercado y ha sido, Gabriel, expuesto de una manera eh, brillante. Yo particularmente creo que hay un par de temas de lo que se mencionó que son cruciales para el sector minero, que es a lo que me voy a referir, en particular a este tema de la reputación que sigue siendo y sigue teniendo mucho peso en muchos de los inversores y muchos de los grupos que están interesados en proyectos que son muy importantes en el país. Ustedes deben entender que la geología argentina es una de las geologías más beneficiadas. Todavía estamos tratando de entender por qué hemos tardado tantos años en poner en funcionamiento al sector minero. Pero de alguna manera esa reputación es crucial. Todavía sigue existiendo mucha desconfianza, en particular porque estamos hablando de un sector que necesita tener muchas certezas en la mediana y larga duración. Son procesos muy largos. El sector minero es un sector, digamos, muy confiado, pero al mismo tiempo toma muchísimos recaudos, teniendo en cuenta que existe una competencia, si se quiere, de mercados en la región. Tenemos dos competidores muy importantes que son Chile y Perú, que de alguna manera también hay que mirar. En algún rato después me referiré a eso. Pero tomando el tema de la reputación, el otro factor importante es el vínculo que el gobierno nacional va a establecer con las provincias. Algo se mencionó también. Yo creo que va a ser un juego quizás menos tradicional en el sentido de una relación tete a tete. Es probable que el gobierno elija sus interlocutores, es probable que algunas provincias elijan no ser interlocutores del gobierno, hay que ver en parte cuáles son, digamos, las aspiraciones que tienen esas provincias y sus gobernadores en relación a la política. Los tiempos se han acortado, ya no se habla más de las elecciones de medio término. A mediados del próximo año comenzará la campaña en pos del 2027 y tanto las provincias, digamos, aquellas que
que tienen gobernadores con aspiraciones superiores a las de solamente renovar su mandato o porque existe alguna posibilidad o alternativa al gobierno, tanto desde la oposición peronista como como otra que se pueda formar, va a ser muy importante. Ahora, el rol de la minería es importante, pero yo diría que en este caso va a depender mucho de cómo esta corta duración, estos próximos 2 años, puedan mostrar a los inversores y a las empresas que están interesadas en venir en el país que se avanzó un poquito más en tratar de cambiar esa mala reputación, al mismo tiempo, digamos, avanzar sobre terrenos un poco más fijos. Esa reputación en el caso de la minería ha sido muy clara con una fantástica ley que es la ley de inversiones mineras y que desafortunadamente se desaprovechó porque, bueno, justamente se incumplió en yo diría, 70% de lo que el mercado, los inversores estaban viendo, todos los temas vinculados a, a, a la cuestión fiscal y a la cuestión financiera fueron incumplidos, es como muy difícil salir de eso. El RIGI de alguna manera está o puede eventualmente compensar esa posibilidad, pero a mí me da la sensación que todavía va a faltar un poco más. Quiero decir que el RIGI ha sido importante y de hecho ha empujado a muchas empresas a tomar decisiones que no tenían en sus planes. Los casos más interesantes son de los proyectos de cobre, proyectos muy grandes, muy importantes, con muchísimo peso y muchísima envergadura que hoy en día, digamos, muy pocos países en la región tienen, ¿no? Digamos, voy a citar algunos nombres, Glencore para el caso de San Juan, también en San Juan Vicuña, a la espera digamos, de un RIGI o de una propuesta de RIGI bastante importante. También en San Juan otro proyecto cupífero de McEwen y en las provincias del norte lo que hemos venido escuchando de los proyectos más tradicionales vinculados con el litio. De manera que la relación con las provincias va a ser importante mostrar que esa reputación a mejorar y el sector financiero, por supuesto, también va a ser muy importante digamos, empezar a dar respuestas por el lado del RIGI también es importante. Y yo sumaría un poco para terminar y no sacar tanto tiempo, porque creo que va a haber un pequeño debate de preguntas y respuestas. También miraría un poco en relación a lo que se planteó anteriormente, el vínculo de la Argentina a nivel internacional. Yo particularmente creo que la minería va a transformar buena parte de las relaciones políticas entre las provincias y entre esas relaciones políticas yo diría que el cambio, la mirada del federalismo va a ser muy importante y al lado de eso también el costado geopolítico. Este es un sector que por primera vez va a tener a la geopolítica, no les quiero citar lo que ustedes han escuchado, minerales críticos, transición energética, interferencia entre China y los Estados Unidos. ¿Qué es lo que la Argentina va a hacer a ese respecto? Todavía no hay una claridad, aun cuando haya habido una intervención de los Estados Unidos en relación a la asistencia financiera. No ha quedado todavía muy claro qué va a pasar con el costado chino, que es un poco lo que los Estados Unidos también están demandando. Hay que ver cuánto de eso puede influir, pero de alguna manera también va a ser muy importante a la hora de mirar. Leyes, RIGI, relación con las provincias, yo diría un nuevo sistema federal, digamos, donde los recursos naturales van a estar en el centro y por supuesto la cuestión de la geopolítica. Un poco les quería dejar eso y nuevamente muchas gracias. Muchísimas gracias, Ernesto. Bueno, a ver, entre los participantes, si es que alguno tiene alguna inquietud, alguna consulta, comentario, habilitan micrófono y lo comparten. No sean tímidos. Eh, Pregunta Gonzalo Noguer de Criteria. ¿Cómo ves, digamos, yo veo que por ahí en otros sectores, turismo y demás, está habiendo una mayor apertura de las provincias a este tipo de proyectos? ¿Cómo ves que van a
reaccionar ahora las provincias con la minería, siendo que hay provincias que han sido, este, eh, digamos, bastante negativas con el tema de la minería, Chubut, por ejemplo. ¿Ves que está empezando a haber un cambio de mentalidad? Buena pregunta, es lo que la mayoría pregunta. Hoy, mira, estamos en este momento, yo diría que desde hace 1 año y medio atrás, 2 años atrás, en uno de los mejores momentos de la minería en la opinión pública, con números que son en muchos casos muy sorprendentes. Y no solamente a nivel, digamos, provincial, sino a nivel país. Si yo digo hoy, medido por nosotros en Poliarquía, que el 60% de los santafesinos están de acuerdo con la minería, la primera pregunta que uno hace es, ¿qué tiene que ver? Claro, ahí hay un estereotipo, porque decir, ¿qué tiene que ver Santa Fe con la minería? Tiene mucho más que ver que cualquier provincia con minería propiamente dicha, porque es el lugar donde, por supuesto, los santafesinos están viendo una oportunidad de oro, polo industrial, metalmecánica, buenas universidades, hub de proveedores, lo que están viendo de la minería es un universo que por supuesto les va a servir. Lo mismo ocurre con el lado de Córdoba, por el lado de Córdoba. Ahora, a nivel nacional es increíble. 60% de la población, 50% en algunas mediciones dice que está a favor del desarrollo de la minería. Nunca antes en la historia económica argentina, los argentinos, sobre todo en la pampa húmeda, porque uno podría decir en los lugares donde se hace minería hay algo de acuerdo, está a favor del sector. Eso tiene que ver un poco con una combinación de factores. La avidez, hay una avidez de la política, hay una avidez de las comunidades, hay una avidez de los proveedores, hay una avidez del mercado, hay una avidez de todos lados que hace que efectivamente la minería se ponga de moda. Por fin la Argentina, el único país en el mundo con un nombre minero, va a decir agroexportador, pero también minero, digamos, es una buena noticia. Y sin duda, lo voy a decir de esta manera, los dos ventrílocuos, los dos speakers, los que están hablando por la minería son el litio y el cobre, sobre todo por la manera como se han posicionado. Yo creo que lo que va a ocurrir, y tomo el caso muy rápido de Mendoza como un ejemplo, es que no, primero quiero aclarar, no hay una minería argentina, hay una minería en cada una de las provincias que es muy particular. Cada uno de los proyectos es un universo en sí mismo. Hoy en día tenemos que comenzar a hablar cada vez más de proyectos y menos de minería en general. La minería dependerá siempre de las condiciones particulares y locales. Mendoza probó. Mendoza sale de dos frustraciones tremendas para la minería. Una inversión multimillonaria de casi 2.500 millones de dólares de Vale do Río Doso hace 4 años atrás, 5 años atrás, y un intento de poner en marcha proyectos mineros en el 2019. Esas dos grandes frustraciones, cualquier otro gobierno hizo, abandono la minería nunca más, y sin embargo, en menos de 5 meses, 6 meses, ha logrado instalar con muy buenos números de aceptación pública. Hay que tener cuidado, esos números de aceptación pública están dependiendo de un factor crucial que es el de la expectativa. Si no se maneja bien esa expectativa, probablemente todo el apoyo que hay en favor de la minería termine siendo un boomerang. Pero hoy, históricamente, nunca antes en la historia económica argentina hubo tanto apoyo al sector minero, aún incluso en un barrio como este, en Recoleta, a lo largo del país, todo el mundo está ahora ávido de mirar a la minería con mucha más atención. Iván tiene la mano en alto. Buenos días, gusto de saludarlos. Gracias, Gabriel, gracias, Ernesto. Siempre es un gusto grande escucharlos. Una pregunta más para Ernesto. En base a lo que estamos viviendo este 2025, citaba ahora el caso de Mendoza y Argentina Mining, en base a la cantidad terrible de eventos mineros 2025, y no quiero imaginar lo que va a ser increyendo 2026, 2027, que van tironeando a las cámaras, a las empresas, tenés que estar acá, tenés que sponsorear allá. Y esta movida que nos nombraba de Mendoza, es posible que se pueda dar, si es que ya nos está dando, una especie de competencia entre provincias, sea para pensar que yo soy más grande que vos, yo soy más grande que vos, que hasta ahora eran números relativos, digamos, y no más que algún tipo de chanza, pero que eso puede ser negativo para el sector,
sea por necesidad de posicionarse frente a los inversores, posicionarse a nivel nacional. Es decir, ¿puede haber algo de negativo en esa competencia? Si es que ya, si es que está. Yo creo que Gabriel podría decir desde el punto de vista del mercado, la competencia siempre es atractiva, la competencia siempre va a mejorar. Yo diría que en este caso también. Lo que estamos viendo, Iván, es que hay competencia entre las provincias. Cuando no la hubo, digamos, con la minería lo que ha ocurrido es una, digamos, una visibilización. Ahora, la competencia como el conflicto para un sector como el minero no está mal. Es medio hegeliano lo que digo, pero no importa. El conflicto es importante, el debate es importante. Hace 5 años atrás, solo 5 años atrás, la minería estaba más cerca de ser vista como el cártel de Juárez a ser un factor de desarrollo económico en el país. De manera que lo que tenemos que hacer es aprovechar esta coyuntura que no va a durar mucho tiempo más, lo quiero decir de esta manera, esta confianza, esta fe, con competencia, sin competencia entre las provincias, tiene que ser aprovechado. Hay 2, 3 temas importantes. Uno de ellos es el de glaciares, el otro es el de la avidez del crecimiento del sector de proveedores, que también genera conflicto y malestar, pero para mí no está mal. Yo particularmente creo que en esa competencia va a existir complementariedad y lo que vamos a tener es una minería que a lo largo del país va a transformar de alguna manera el perfil de la matriz económica, pero también la economía en general. La economía argentina ha sido durante los últimos 100 años, 150 años, una economía hacia el Atlántico. Todo salía hacia el Atlántico, sea de Bahía Blanca, Puerto Berizo, sea por Buenos Aires o Rosario. Y a partir de ahora uno mira los proyectos mineros, Mendoza, San Juan, de arriba para abajo los de litio, Catamarca, Salta, Jujuy, Santa Cruz, y hay una mirada hacia el Pacífico. ¿Será esa la opción de la Argentina? ¿Minera hacia el Pacífico y agrícola ganadera hacia el Atlántico? No lo sé. ¿Habrá una competencia? Probablemente, y ahí lo que habría que resolver es cuánto de eso la política toma decisiones. La minería es un sector que todavía por un tiempo más va a necesitar de decisiones políticas para poder instalarse, para poder quebrar esta mala reputación, digamos, del país del cual hay que salir y que Gabriel mencionaba muy bien. Y después, poco a poco, el mercado comenzará a regular, como en el caso de oil and gas o como en el caso del sector agroexportador. Pero mientras tanto vamos a necesitar un poco del empuje de esas decisiones políticas que, por supuesto, los gobernadores tienen una prioridad, ¿no? Gracias. Quiero, Gabriel. quiero complementar algo que dijo recién Ernesto, que es como una experiencia de campo, ¿no? Es decir, nosotros tenemos muchos clientes en NOA y la disputa que se ve en Jujuy y Salta al respecto de la velocidad y la hospitalidad de que se van instalando, ¿no? Y los salteños diciendo que su gobernador es un pachorra y qué sé yo. Les hablo de experiencia de hablar con gente, dice. Jujuy se está moviendo mucho más rápido y lo está haciendo mejor y está poniendo infraestructura y nuestro gobernador no lo está haciendo. Y después estar hablando con un sanjuanino que decía, bueno, los mendocinos nunca dijeron nada de la minería porque siempre la dejaron de lado y ahora Cornejo abre la sesión legislativa con una piedra en la mano diciendo, este es el futuro de Mendoza, ¿no? Entonces, son como pequeños ejemplos de que claro, los gobernadores están viendo que viene su ciclo electivo y que aquel que traiga más inversión, más empleo, más movilidad social es el que mejor va a interpretar de alguna manera a la gente y es el que va a poder renovarse en el poder. Eso es algo que se ve en la gente y en los empresarios conversando que para mí fue muy palpable. Interesante, Gracias, Gabriel. rápido. Un comentario rápido. Miren, hablando con unos colegas en Perú, me dijeron una de las grandes contribuciones que ha hecho la minería es, de alguna manera, dicen ellos, sobre todo para la relación también centro y periferia, es que redujo muchísimo el racismo. Y yo le pregunté por qué, y porque la minería lo que hizo fue visibilizar los lugares que estaban completamente olvidados, cuya población era discriminada, migrantes que iban de la... Bueno, en la Argentina
algo parecido. Yo creo que la minería lo que va a hacer es visibilizar un poco ese porcentaje de la población que hasta hace muy poco. Nunca antes se habló de San Juan como en los últimos 6 meses. 160 títulos en las páginas de los diarios. O sea, ¿cuándo? Perdón si está ahí Iván, no lo veo, pero Iván debe estar muy orgulloso en este momento. Ahora, cuidado, porque ese 38% de la provincia de Buenos Aires sigue teniendo peso y hay que empezar a decirle a ese 38% que la minería también puede llegar a tener algo que ver con ellos, siempre y cuando podamos manejarlo. El ejemplo que di de Santa Fe es un ejemplo también interesante, de Córdoba. El Día de la Minería, ahí está Alejandra, la CAEM, una de las mejores fiestas que tuvo la minería se hizo en Córdoba. El sector estaba sorprendido, ¿por qué en Córdoba si no hay minería metalígera y está prohibida? Bueno, la mirada que se tiene de la minería también cambió. A mí parece que van a haber muchísimos cambios y van a ser en la gran... Después habrá que resolver los problemas que Iván sospecha de los localismos, de los provincialismos. 72%, 75% de los sanjuaninos y mendocinos y salteños dicen que los beneficios de la minería tienen que ser para ellos, y no los dudo. Y hay una frase que a Iván le gusta mucho escuchar, que es que en el futuro 28% de cobre del mundo se produce en Chile, 12% del cobre del mundo en Perú. La Argentina va a completar casi el 50%, y los sanjuaninos dirán, ¿la Argentina o San Juan? Con ese 150%. Así es que bueno, pero esas son cuestiones, insisto, hace 5 años atrás el sector era invisible y en la última campaña electoral estuvo presente. El presidente en su última speech para invitar a los gobernadores dijo minería, litio, dijo cobre, etcétera, etcétera. Veremos cuando cumplamos los argentinos 220 años cómo estamos con esos porcentajes. Y respecto de lo que decías de provincia de Buenos Aires, Ale puede dar fe y todos los que estamos de CAEM, que ya provincia de Buenos Aires nos está citando para una ronda de negocios a las empresas, así que ya empezó esa movida también, Ernesto. Bueno, me alegro. Estamos atravesando un proceso de transformación en la industria, ¿no? Creo que lo que estamos experimentando es algo que muchos de los que llevamos tiempo trabajando en minería soñamos con transitar y hoy poco a poco empieza a materializarse. Y en ese sentido, y yo sé que es re difícil hacer pronósticos, ¿no? Y futurología, pero si tuvieran ambos, primero quiero ir con Gabriel, luego con vos, Ernesto, si tuvieran como una clave, una palabra clave o un tip sobre qué es lo que hay que observar en el 2026, cada uno desde su lugar, ¿cuál sería? Para mí una cosa que gatilla, que despeja el tema reputación y que despeja todo es que Argentina vuelva a los mercados públicos de deuda, que el riesgo país baje de 400 puntos básicos y que no sea solamente el sector de oil and gas el que sale a tomar entre 4 y 5 mil millones de dólares trimestrales en financiamiento para mover vaca muerta y todo lo que está alrededor de oil and gas, y que de alguna forma abra la oportunidad para que los proyectos del lado minero tengan acceso a financiamiento a la misma velocidad. Yo creo que trata un tema de reputación, trata un tema de reconocimiento internacional. Si el gobierno nos regala, yo siempre lo digo internamente, más allá de las posiciones políticas, si el gobierno nos regala 4 años de superávit fiscal, para Argentina sería inédito, absolutamente inédito. Y creo que no se ve tanto ahora, pero como este tema de las crisis fiscales se ve no solamente, digamos, para Argentina es todo un tema, pero en la región hay muchos países que están complicados con el tema fiscal. Brasil es uno que va a tener que atender este tema tarde o temprano, lo va a tener que atender. Y ni hablemos de Europa, que están en ese su sistema del welfare state eterno, haciendo pedazo a las cuentas públicas y que en algún momento eso va a gatillar. Entonces, aquellos países que puedan mostrar que tienen una hoja fiscal prolija van a brillar. Entonces, digamos, sueño el día que Argentina haya dejado de ser el incumplidor, el de mala reputación, para decir,
esta gente hace 4 años que viene teniendo una responsabilidad fiscal inédita y que eso sea para nosotros un positivo en vez de todos los negativos que hemos tenido por los incumplimientos. Gracias, Gabriel. Ernesto. Rigi, por favor, deseo más proyectos con el Rigi que aparezca. No es un llamado al gobierno, también a las empresas que puedan mejorar sus presentaciones, apurar sus presentaciones. Aquí es interesante, dentro de menos de un año creo que se cumple el plazo. Es probable que haya una extensión, pero el RIGI le ha dado una musculatura a las inversiones en la Argentina que vuelvo nuevamente a Gabriel, que si no se cumple, es muy probable que volvamos a caer en la misma falta de reputación con la ley de inversiones mineras, que ha sido una muy buena ley, hoy quizás un poco anacrónica, pero que sigue teniendo mucha vigencia. Sin esos RIGIs va a ser como muy difícil atraer, porque han sido las primeras muestras de que efectivamente la Argentina comienza a entrar en una etapa distinta. Y lo segundo, por el lado del sector privado, este es un rigging para el lado del sector público-privado, pero para el sector privado, el manejo de expectativas, porque estamos empezando a ver en nuestros números que cada vez más aparece. Mi temor es que haya una avalancha de adhesión, de amor, de avidez por el sector minero y que el sector minero no pueda cumplir con esas expectativas y va a terminar siendo muy contraproducente. De alguna manera, eso también es muy importante. El crecimiento ha sido muy grande, la expectativa siendo muy grande y ahora todo el mundo está empezando a decir, ¿dónde está mi pedazo? ¿Qué es lo que me toca a mí? ¿Cuándo voy a empezar a trabajar? O esas regalías, ¿cómo las vamos a ver? Hay un poco de eso con el tema del localismo también. Bueno, muchísimas gracias a ambos. Recapitulando, en consejo de Gabriel sería la reputación, lo reputacional, la hoja fiscal prolija, y en el caso de la mirada de Ernesto, más rigui y manejo de expectativas, como claves para ir mirando lo que se nos avecina el año venidero. Muchas gracias a ambos y gracias a todos los que se conectaron. Estamos cumplidísimos en tiempo. Esta charla queda grabada, queda en el canal de CAEM, así que a disponibilidad por si la quieren volver a revisar. Y bueno, gracias a todos. Gracias por Chao, este lado, gracias, gracias por la gracias, invitación. Gracias. gracias.